Hare Krishna a todos. Bueno, hoy nos toca nuevamente compartir la lectura del Bhagavad Gita, así que voy a iniciar leyendo. Bueno, el día de hoy nos toca iniciar el capítulo 2 del Bhagavad Gita, ¿no? Así que vamos a empezar primero con el mantra que siempre vamos a estar cantando antes de cada lectura. Sí, a ver, es Om Anjanati Mirandasya Jananjana Salakaya Sakshur Militan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Namo Vishnang Stapitan Jena Bhutale Swayan Rupa Kadamayam Dadati Swapadamtikam. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes reverencias. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Ase Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sundyavadi Pachatya Deshatarine. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swamiti Namine Namapacharya Yante Kripapedaine Gorakatamaya Garadaramatane. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy con la lectura nuevamente del Bhagavad Gita. Ya saben que si quieren adquirir su tomo del Bhagavad Gita, los pueden adquirirlos en el Templo de Miraflores. Sí, tienen el tamaño Pocket y también tienen la versión grande, completa, que también ya tenemos en el templo. Pueden acercarse o pueden contactar al teléfono para que les puedan brindar los precios y puedan separar sus libros. Sí, bueno, iniciamos con el capítulo 2, texto 1. Ya, a ver, veamos. Tam tata kripaya vistam asrurunakulekshanam visidanta idam vakyam uvacha madhusudana. Traducción. Sanjaya dijo: al ver a Arjuna lleno de compasión, con el ánimo decaído y los ojos colmados de lágrimas, Madhusudana, Krishna, se dirigió a él con las siguientes palabras. Significado por hacer su divina gracia Bhaktivedanta Srila Prabhupada. La compasión, la lamentación y las lágrimas materiales son todas signos de ignorancia acerca del verdadero ser. La compasión por el alma eterna denota la perfecta comprensión del ser. La palabra Madhusudana es significativa en este verso. El Señor Krishna mató al demonio Madhu y ahora Arjuna quería que Krishna matara al demonio de la incomprensión que lo habría dominado en el desempeño de su deber. Nadie sabe dónde debe aplicarse la compasión. Nadie sabe dónde debe aplicarse la compasión. Compadecerse del traje de un hombre que se está ahogando no tiene sentido. A un hombre que ha caído en el océano de la nesciencia, no se le puede salvar simplemente con rescatar su traje eterno, el cuerpo material burdo. Aquel que no sabe esto
y que se lamenta por el traje externo recibe el nombre de Sudra. O alguien que se lamenta innecesariamente. Arjuna era un kshatriya y semejante conducta no se esperaba de él. El Señor Krishna, sin embargo, puede disipar la lamentación del hombre ignorante, y con esa finalidad cantó el Bhagavad Gita. Este capítulo nos instruye en el conocimiento completo acerca del ser, mediante un estudio analítico del cuerpo material y el alma espiritual, según lo explica la autoridad suprema. El señor Sri Krishna, la plena comprensión de esto se logra cuando uno trabaja sin apego a los resultados fructivos y se sitúa en la concepción fija del verdadero ser. Bueno, en este capítulo, como podemos ver, aquí el señor Krishna pues está transmitiendo a Arjuna, ¿no?, que debe seguir su deber prescrito, ¿no? Y en este caso, pues acá se demuestra que Arjuna tiene también sus dudas y sus temores con respecto a realizar su deber prescrito, ¿no? Ellos también, incluso siendo devotos muy avanzados, también pues entran en este juego de la mente que nos gana a veces, ¿no? Entonces siempre hay que escuchar lo que Krishna nos está tratando de decir. Texto 2. Kutastvakasmalamidam vishame samupastitam anarya sustamaswajyam akiti karamarjuna. Traducción. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas? No son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida y no conduce a los planetas superiores, sino a la infamia. Significado por A.C. Bhaktisiddhanta Srila Prabhupada. Krishna y la Suprema Personalidad de Dios son idénticos. Por lo tanto, al Señor Krishna se lo designa como Bhagavan. A todo lo largo del Gita, Bhagavan es lo máximo en verdad absoluta. La verdad absoluta llega a comprenderse en 3 frases de estudio: al saber Brahman, o el espíritu impersonal que está dentro y fuera de todo; Paramatma, o el aspecto localizado del Supremo que está en el corazón de todas las entidades vivientes; y Bhagavan, o la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Krishna. En el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, texto 11, esta concepción de la verdad absoluta se explica de la siguiente manera. Vadanti tatatva vidas tatuam yam namadvayam brahmeti paramatmeti bhagavam iti samdhyayate. El conocedor de la verdad absoluta llega a comprender esta en 3 fases de estudio, y todas ellas son idénticas,
Dichas fases de la verdad absoluta se expresan como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Estos tres aspectos divinos se pueden explicar mediante el ejemplo del Sol, que también tiene tres diferentes aspectos, es decir, la luz solar, la superficie del Sol y el planeta Sol propiamente dicho. Aquel que estudia únicamente la luz del Sol es un principiante. Aquel que entiende la superficie del Sol está un poco más adelantado, y aquel que puede entrar en el planeta Sol es el más elevado de todos. Los estudios ordinarios que se satisfacen que se satisfacen con simplemente entender la luz del Sol, su difusión por todo el universo y la refulgencia deslumbrante de su naturaleza impersonal, se asemeja a aquellos que pueden comprender únicamente el aspecto Brahman de la verdad absoluta. El estudiante que ha avanzado más puede conocer el disco solar, lo cual se asemeja al conocimiento acerca del aspecto Paramatma de la verdad absoluta. El estudiante que puede entrar en el corazón del planeta Sol se asemeja a aquellos que comprenden las características personales de la suprema verdad absoluta. En consecuencia, los bhaktas o los trascendentalistas que han llegado a comprender el aspecto Bhagavan de la verdad absoluta son los trascendentalistas más elevados de todos. Si bien todos los estudiantes que están dedicados al estudio de la verdad absoluta se ocupan de lo mismo, la luz del Sol, el disco solar y los asuntos internos del planeta Sol no pueden separarse los unos de los otros. Y aún así, los estudiantes de las tres diferentes fases no se hallan en la misma categoría. Parashara Muni, la gran autoridad y el padre de Vyasadeva, explica las palabras sánscritas Bhagavan, la suprema personalidad que posee en pleno riquezas, fuerzas, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Recibe el nombre de Bhagavan. Hay muchas personas que son muy ricas, muy poderosas, muy hermosas, muy famosas, muy eruditas, muy desapegadas, pero ninguna puede afirmar que posee por completo riquezas en pleno, fuerza en pleno, etc. Solo Krishna puede afirmarlo, porque Él es la suprema personalidad de Dios. Ninguna entidad viviente, ni siquiera Brahma, el señor Shiva o Narayan, pueden poseer opulencia en una plenitud tal como la de Krishna. Por consiguiente, en el Brahma Samhita, el propio señor Brahma concluye que el señor Krishna es la suprema personalidad de Dios. Nadie es igual a él, ni está por encima de él. Él es el señor primordial o Bhagavan, conocido como Govinda, y él es la causa suprema de todas las causas. Ishvaraha Paramam Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvaka
Sarvakarana Karanamam. Hay muchas personalidades que poseen las cualidades de Bhagavan, pero Krishna es la suprema, porque ninguna otra lo supera a él. Él es la persona suprema, y su cuerpo es eterno y está colmado de conocimiento y bienaventuranza. Él es Govinda, el Señor primordial y la causa de todas las causas. El Brahma Samhita, capítulo 5, texto 1. También es el Bhagavatam, también en el Bhagavatam hay una lista de muchas encarnaciones de la Suprema Personalidad de Dios, pero a Krishna le describe como la personalidad de Dios original, de quien se expande muchísimas encarnaciones y personalidades de Dios. Eta chamsa kala pun saha Krishna tuva Bhagavam swayam indrari vyakulam lokam mnidayanti yuge yuge. Todas las encarnaciones de la divinidad que se presenta en estas listas son o bien expansiones plenarias o bien partes de la expansión plenaria de la divinidad suprema. Pero Krishna es la suprema personalidad de Dios propiamente dicha. Es el Bhagavad Gita 1.3.28. Así que Krishna es la suprema personalidad de Dios original, la verdad absoluta, la fuente tanto de la superalma como del Brahman impersonal. Que Arjuna se lamentara por sus parientes en presencia de la suprema personalidad de Dios es ciertamente impropio, y por lo tanto Krishna expresó su sorpresa con las palabras Kuta, ¿de dónde? Esas impurezas no esperaba de una persona perteneciente a la clase de los hombres civilizados conocidos como arios. La palabra ario se la aplica a personas que conocen el valor de la vida y que también, y que tienen una civilización basada en la comprensión espiritual. Las personas a las que las guía la concepción material de la vida no saben que los objetivos de la misma es llegar a comprender a la verdad absoluta. Vishnu o Bhagavan, y a ellas las cautivan las características externas del mundo material y por consiguiente no saben lo que es la liberación. Las personas que carecen de conocimiento acerca de la liberación del cautiverio material reciben el nombre de Anarya, no arios. Aunque Arjuna era un kshatriya, al negarse a pelear se estaba apartando de sus deberes prescritos. Este acto de cobardía se describe como característico de los no arios. Semejante incumplimiento del deber no ayuda en el progreso de la vida espiritual y ni siquiera le brinda a uno la oportunidad de volverse famoso en este mundo. El Señor Krishna no aprobó la supuesta compasión de Arjuna por sus parientes. Hasta ahí es el texto 2. Bueno, en este texto
nos está explicando, ¿no?, cómo Arjuna, siendo un kshatriya y un perteneciente a la clase civilizada, por así decirlo, ¿no?, hasta él entra en esta sintonía de no querer cumplir su deber, ¿no? Entonces, este deber que él como kshatriya y tenía que cumplirlo porque era tenía en su mente dudas acerca de si era correcto cumplir su deber, porque se trataba de su familia, ¿no? De pelear en contra de su familia, de saber que muchos de sus familiares van a morir en esta batalla. Entonces a él le entraban estas dudas, estas incógnitas y muchas veces se vio en la postura de decir no, no lo voy a hacer. Pero bueno, como siempre Krishna estaba al lado de él para poderle decir y hacerlo saber de que tenía que cumplir su deber. Por más dudas o incluso decir que no lo hacía por compasión a sus parientes, él tenía que cumplir su deber y eso estaba primero. Entonces aquí podemos ver también cómo Arjuna pues también cae en estas aflicciones, ¿no?, de la mente. Entonces, pero siempre hay que acordarnos que Krishna es la divinidad, ¿no?, que Krishna es el Señor Supremo y seguirlo a él es seguir el camino correcto, ¿no? Entonces, sin temor a equivocarnos. Nosotros sí somos seres humanos que nos podemos equivocar, pero seguir las instrucciones de Krishna no nos va a llevar a cometer errores o equivocarnos. Entonces de eso tenemos que estar seguros. Vamos a continuar con el texto 3. Klai Villamas Magam Parta Naita Tuai Upapa Dhyayate Sudram Hritaya Draubalyam Tyak Tuotita Paramam Tapa. Bueno, siempre es bueno pronunciar así, no seamos sumamente expertos en el sánscrito, porque sabemos que estos mantras en sánscrito siempre son muy auspiciosos, ¿no? Estamos en este caso haciendo mantras muy elevados y espirituales. Entonces es importante, ¿no?, irlos practicando. Traducción. Oh hijo de Prita, no cedas a esta impotencia degradante. No es digna de ti. Abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Significado por A.C. Su Divina Gracia Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Aquí, ya. A Arjuna se lo nombró como el hijo de Prita, quien resultaba ser la hermana de Vasudeva, el padre de Krishna, de modo que Arjuna tenía un nexo consanguíneo con Krishna. Si el hijo de una kshatriya declina pelear, es kshatriya solo de nombre, y si el hijo de un brahmana actúa de un modo impío, es brahmana, solo de nombre.
Esa clase de kshatriyas y brahmanas no son hijos dignos de sus padres. Por consiguiente, Krishna no quería que Arjuna se convirtiera en un hijo de kshatriya indigno. Arjuna era el amigo más íntimo de Krishna y Krishna lo estaba guiando directamente en la cuadriga. Pero si a pesar de todas esas ventajas Arjuna abandonaba la batalla, cometía un acto infame. En consecuencia, Krishna dijo que una actitud tal en Arjuna no correspondía con su personalidad. Arjuna podía arguir que renunciaría a la batalla fundándose en que tenía que observar una actitud magnánima para con sus parientes. Y el muy respetable Bhishma, pero Krishna consideró que esa clase de magnanimidad era tan solo esa clase de falsa magnanimidad no la aprobaba ninguna autoridad. Por lo tanto, semejante magnanimidad o mal llamado no violencia debe ser abandonada por personas tales como Arjuna, que se encuentran bajo la guía de Krishna. En este texto, pues Krishna quiere decir que hay muchas veces por legados y siendo hijos de, en este caso de brahmanas, kshatriyas, ¿no? Hay que hacer lo que el deber nos indica, ¿no? Porque si no es como que no fuéramos dignos. Es como Srila Prabhupada decía que un devoto no solo debe ser un buen devoto, sino parecerlo y en todo momento ser una persona correcta, ¿no? Por eso es que indicamos que los devotos deben ser compasivos, los devotos deben ser humildes, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Uno tiene que saber cuál es nuestro deber, entonces debemos comportarnos de acuerdo a la altura. Entonces, aquí él indicaba que tal comportamiento de Arjuna no parecía propio de él, era como que no lo reconocía, ¿no? Pero bueno, continuemos con el texto 4. Katam Bhishmam Mahasankyaye Dronam Cha Madhusudana Isubi Pratiyotyam Mi Puyaravari Sudana. Traducción. Arjuna dijo: oh destructor de los enemigos, oh destructor de Madhu, ¿cómo voy a contraatacar con flechas a una batalla a hombres tales como Bhishma y Drona, que son dignos de mi veneración? Significado por Ases Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Superiores respetables tales como el abuelo Bhishma y el maestro Dronacharya siempre son dignos de veneración, aún si atacan, no deben ser contraatacados. Que con los superiores no se pelea, ni siquiera verbalmente. Es una norma general de etiqueta, incluso si a veces tienen un comportamiento áspero, no se les debe tratar con aspereza. Entonces, ¿cómo va Arjuna a contraatacarlos? ¿Acaso Krishna atacaría a su propio abuelo? Argumentos que Arjuna le presentó a Krishna. En este capítulo, pues, Arjuna invoca pues la parte en la que dice que por etiqueta, ¿no?
uno no debe contraatacar o responder a sus mayores o a devotos muy avanzados, ¿no? Entonces él decía, ¿cómo yo voy a pelear contra el abuelo Bhishma o contra mi maestro Dronacharya, si es mi maestro, ¿no? Entonces él quería como que argumentar con esto de la etiqueta Vaishnava, que él no podía pues pelear contra ellos. Pero en este caso él le preguntaba a Krishna, ¿no? ¿Acaso tú atacarías a tu propio abuelo o a tu maestro Sandipani Muni? No, pues lo pone en esa posición como diciendo, tú los atacarías rompiendo esta etiqueta. Ya. Creo que hubo si se escucha bien ahorita. Porque como que se paró un poco por la conexión. Ya, ¿me pueden confirmar si ya está bien la conexión? Porque creo que hubo una interrupción por la señal. ¿Alguien en comentarios me puede indicar si ya se escucha bien? Aribol, ¿me escucha? Bueno, voy a proseguir, ¿ya? Igual. Nos quedamos, habíamos culminado el texto 4, vamos a proseguir con el texto 5. ¿Ya? Guruna hatvahi mahanubhavam shreyo votum vaikishyama apihaloke hatuarta kamam tuguruni haiva bunyaya bogam rudira pragdigdam. Ok, traducción del texto 5. Sería mejor vivir en este mundo mendigando que vivir a costa de la vida de grandes almas que son mis maestros. Aunque ellos busquen un provecho mundano, son mis superiores. Si ellos son matados, todo lo que disfrutemos estará manchado de sangre. A ver. Significado. Según los códigos de las escrituras, el maestro que incurre en alguna acción abominable y que ha perdido su sentido de discriminación es digno de ser abandonado. Bhishma y Drona se vieron obligados a ponerse del lado de Duryodhana a causa de la asistencia económica de este último, aunque ellos no debieron haber aceptado semejante posición simplemente con base en consideraciones económicas. Debido a esas circunstancias, han perdido su respetabilidad como maestros, pero Arjuna cree que no obstante siguen siendo sus superiores y por consiguiente disfrutar de beneficios materiales después de matarlos significaría disfrutar de un botín manchado de sangre. Bueno, en este caso, así como en los textos anteriores indicó que Arjuna había tomado
o estaba tomando una actitud impropia de su personalidad o de incumplimiento de su deber. Aquí en este caso indica que tanto el abuelo Bhishma como el maestro Dronacharya se vieron obligados a ponerse del lado, en este caso, de Duryodhana, ¿no? De los Kurus, debido a, bueno, a una compensación económica, ¿no? Por la posición económica que tenía de ser el heredero del trono, ¿no? Duryodhana, entonces ellos se vieron obligados a estar por parte de él. Entonces, acá lo que indica es que debido a esa actitud no propia de ellos como maestros o superiores, ellos pierden, en este caso, el derecho de ser respetado por los menores o en este caso por Arjuna, ¿no? Pero Arjuna igual veía eso como que voy a disfrutar un beneficio material después de vencerlos, pero igual mis manos van a estar manchadas de sangre, o sea, estoy haciendo algo indebido igual, ¿no? Bueno, continuemos con el texto 7. Perdón, texto 6. Nachai tadvid maha kataram no gariyo yadwahayema yadivano yayeyu Yaneva hatuana jivyasamas tevastita pramuke dartarastaha. No sabemos qué es mejor para nosotros, si conquistarlos o ser conquistados por ellos. Si matamos a los hijos de Dhritarashtra, no nos importaría seguir viviendo, pero ahora ellos están ante nosotros en este campo de batalla. Significado. Aunque los kshatriyas tienen el deber de pelear, Arjuna no sabía si debía hacerlo y provocar con ello una violencia innecesaria, o si debía abstenerse y vivir de la mendicidad. Si él no vencía al enemigo, mendigar sería su único medio de subsistencia, y tampoco había certeza del triunfo, porque cualquiera de los dos bandos podría lograr la victoria, aun cuando les aguardara la victoria y su causa estaba justificada. No obstante, si los hijos de Dhritarashtra morían en la batalla, sería muy difícil vivir en su ausencia. Ante tales circunstancias, eso sería para ellos otra clase de derrota. Todas estas consideraciones que hace Arjuna prueban de un modo definitivo que él no solo era un gran devoto del Señor, sino que además estaba sumamente iluminado y tenía pleno control de la mente y los sentidos. Su deseo de vivir de la mendicidad, pese a haber nacido en la familia real, es otro digno de desapego. Él era verdaderamente virtuoso, tal como lo indican estas cualidades, unidas a una fe en las palabras de instrucción de Sri Krishna, su maestro espiritual. Se concluye pues que Arjuna era muy digno de liberarse, a menos que los sentidos se hallen bajo control. No hay ninguna posibilidad de elevarse
al pleno del conocimiento. Y sin conocimiento y devoción no hay ninguna posibilidad de lograr la liberación. Arjuna era un dechado de todos estos atributos, además de los enormes atributos que poseía en sus relaciones materiales. Bueno, en este texto está indicando, ¿no?, que el deber de un kshatriya era pelear, pero como Arjuna tenía estas dudas de si cumplir su deber como kshatriya o no, lo hacía pues en este caso por compasión a sus familiares o a sus seres queridos. Él decía, bueno, no me importaría vivir de pedir, o sea, de mendigar, ¿no? Porque era la única alternativa que le quedaba, pese a que él sabía que era uno de los, o sea, que nació de una familia de reyes y que les correspondía realmente pues tener la posición de poder, ¿no? Y reinar, pues, ¿no? En este caso. Pero él, como poseía cualidades dignas de una persona humilde, ¿no? Entonces a él no le importaba. Pero también lo analizaba de esa manera porque indicaba que no había certeza que pudiera ganar en esta batalla, ¿no? Bueno, pero como todos sabemos, Krishna estaba del lado de los Pándavas. Entonces, esto era un buen indicio de que probablemente la victoria estuviera de su lado, ¿no? Texto 7. Karpanya doso pahata swabhava chamityam dharma samudasyeta yakchere yaksyam chitam bruhitame sisyate ham sadimam tuam prapanam. Traducción. Ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. En esta condición te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Entonces, aquí, significado por hace su divina gracias Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Debido a las características propias de la naturaleza, todo el sistema de las actividades materiales es una fuente de perplejidad para todo el mundo. A cada paso hay perplejidad y por ello es menester acudir a un maestro espiritual genuino que pueda brindarle a uno la guía apropiada para cumplir con el propósito de la vida. Todas las escrituras védicas nos aconsejan que acudamos a un maestro espiritual genuino, ¿no?, para liberarnos de la perplejidad de la vida, las cuales ocurren sin que los deseemos. Dichas perplejidades son como un incendio forestal que de alguna manera comienza a arder sin que nadie lo haya encendido. De igual modo, la situación del mundo es tal que las perplejidades de la vida aparecen automáticamente, aunque no querramos semejante confusión. Nadie quiere un incendio y sin embargo este se produce y nos quedamos perplejos. Así pues, la sabiduría védica nos aconseja que
para resolver las perplejidades de la vida y entender la ciencia de la solución, uno debe acudir a un maestro espiritual que forme parte de la sucesión discipular. Una persona que tiene un maestro espiritual genuino se supone que lo sabe todo. En consecuencia, uno no debe permanecer en medio de las perplejidades materiales, sino que debe acudir a un maestro espiritual. Ese es el significado de este verso. ¿Quién es el hombre al que lo aquejan las perplejidades materiales? Es aquel que no comprende los problemas de la vida. En el Brihad Arandya Upanishad 3.8.10 se describe al hombre perplejo de la siguiente manera: yo va etat aksharam gari avidituama lokat praitisha kripanam. Aquel que no resuelve los problemas de la vida mientras es un ser humano y que por ende se va de este mundo como los perros y los gatos sin entender la ciencia de la autorrealización, es un avaro. Esta forma humana de vida es un bien de lo más valioso para la entidad viviente que puede utilizarla en resolver los problemas de la vida. Luego, aquel que no utiliza esta oportunidad debidamente es un avaro. Por otra parte, se encuentra el brahmana, o aquel que es lo suficientemente inteligente como para utilizar este cuerpo en la resolución de todos los problemas de la vida. Yaetat aksharam gargi vadituamal lokat praiti shabramanam. Los kripanas o personas avaras pierden el tiempo en ser demasiado afectuosos con la familia, la sociedad, el país, etc., bajo la concepción material de la vida. A menudo uno se apega a la vida familiar, es decir, a la esposa, a los hijos y demás familiares. Sobre la base de la enfermedad de la piel, el kripana cree que puede proteger a su familia de la muerte, o si no, cree que su familia o la sociedad pueden salvarlo de la muerte inmediatamente. Esa clase de apego familiar puede encontrarse incluso en los animales, los cuales también se ocupan de sus críos. Arjuna, siendo inteligente, pudo darse cuenta de que su afecto por los miembros de su familia y su deseo de protegerlos de la muerte eran las causas de su perplejidad. Aunque él podría entender que su deber de pelear lo estaba aguardando, aún así, a raíz de esa flaqueza mezquina, no podía desempeñar los deberes. Por consiguiente, él pide que el Señor Krishna, el Maestro Espiritual Supremo, que le dé una solución definitiva. Él se entrega a Krishna en calidad de discípulo. Él quiere terminar las charlas ansiosas. Las conversaciones entre el maestro y el discípulo son serias. Y ahora Arjuna quiere hablar con mucha seriedad ante el maestro espiritual reconocido. Krishna es entonces el maestro espiritual original de la ciencia del
Bhagavad Gita. Y Arjuna es el primer discípulo en entender el Gita. La manera en que Arjuna entiende el Bhagavad Gita se expone en el propio Gita y, no obstante, unos necios, eruditos, mundanos explican que uno no tiene que dirigirse a Krishna como persona. Ya. Por eso es que cuando se da finalmente cuando se da el consejo, ¿no? Cuando uno pide el consejo de un maestro espiritual o guía, uno tiene que estar abierto de corazón a seguirlo, ¿no? A seguir este consejo, porque este consejo nos va a llevar a querer avanzar, nos va a llevar a poder llevar una vida espiritual o conducirnos hacia el camino de la vida espiritual, ¿no? Entonces eso así lo debemos tomar, ¿no? Que uno tiene que avanzar, uno tiene que entregarse frente a las dudas, adversidades o cosas que aquejan nuestra mente. Uno tiene que saber a quién pedir guía, ¿no? Entonces, muchas veces incluso las escrituras a veces actúan como un guía de nosotros. Cuando no tenemos a alguien muy cerca que nos pueda guiar en estos momentos difíciles, a veces el coger un libro y leerlo muchas veces nos dan las respuestas que necesitamos. Entonces, bueno, con este comentario terminamos hoy. Hemos leído hasta el texto 7 del capítulo 2 del Bhagavad Gita, ¿sí? Recuerden que si tienen preguntas o consultas acerca de esta lectura, las pueden dejar aquí en el chat del video para que puedan ser contestadas el día de mañana, que hay clase presencial de Bhagavad Gita. Así que no olviden, esperamos su presencia. Mañana por la mañana también tenemos la lectura del Srimad Bhagavatam, así que no se lo pueden perder tampoco. Nos estamos viendo. Hare Krishna, muchas gracias a todos.